Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien junto a su familia. Es un gusto saludarles. Este día veremos la videoclase de matemática iniciando con el tema perímetro de triángulos. Bueno, y tenemos un pequeño ejercicio aquí que nos dice, calcula la medida del contorno de los siguientes triángulos. Observa que hay un triángulo escaleno, isósceles y un equilátero. Si se fijan, ¿cuál es el isósceles? ¿Verdad? Tiene dos lados iguales y uno que no es igual a los otros dos. ¿Cuál es el equilátero? ¿Verdad? El literal C tiene sus tres lados iguales y el literal A, ¿qué es? Es un triángulo escaleno porque sus tres lados son de diferente medida, ¿verdad? Así que nos dice el señor Garrobo que recuerde las características de los triángulos. Es muy importante. Si no lo ha visto ese tema, regresa a la clase pasada. Ahí está. Se lo envié, ¿verdad? Bueno, pero nos dice, calcula la medida del contorno de los siguientes triángulos, ¿verdad? Además que hay que recordar que estos triángulos son este escaleno, este isósceles y este equilátero. Hay que medir el contorno. ¿Cuál es el contorno? Ajá. ¿Alguien me puede decir? Es todo esto, ¿verdad? Todas estas líneas. La unión de todas estas líneas. ¿Ok? Ese es el contorno de este triángulo. ¿Ok? ¿Cuál sería el contorno eh, quiero ver, de este cuadrito negro? Todas las líneas, ¿verdad? ¿Ok? Todas esas líneas, la unión de la medida de esas cuatro líneas, sería el contorno de ese cuadrito, ¿verdad? Así que este sería el contorno del triángulo, la unión de todas esas líneas, la medida sacando la medida, ¿verdad? ¿Y cuánto mide este triángulo? 5, 7 y 4 centímetros, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, ¿cuánto mide el contorno? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar, dividir, restar, multiplicar. En este literal A, pues sumar, ¿verdad? Tenemos 5 centímetros más 7 centímetros. ¿Cuánto es? 12 centímetros, ¿verdad? Más 4. ¿Cuánto es? 16 centímetros, ¿verdad? Eso sería el perímetro, ¿ok? Eh, Perdón, el contorno, eso mide el contorno. Eh, bueno, luego tenemos el literal B. Tenemos dos lados iguales y uno que no es igual. Sumamos los dos lados iguales, 5 más 5 son 10, ¿verdad? Y 4 que tenemos aquí son 14. Muy bien. ¿Y aquí cuánto tenemos? Tenemos 3 veces 6, ¿verdad? Si sumamos 3 veces 6, nos dará 6 más 6 son 12, más 6 son 18. Pero tenemos tres medidas iguales, lo podemos multiplicar también, ¿verdad? 6 por 3. 3 veces 6, ¿verdad? 3 por 6 o 6 por 3. Ajá. Muy bien. Entonces, 3 por 6, ¿cuánto es? 18, ¿verdad? Y aquí la suma, 6 más 6 más 6 son 18. Muy bien. Y aquí nos da la solución, aquí abajito. Como les digo, aquí aparece siempre las soluciones para las personas que no pueden acceder al video por diferentes motivos. Siempre pongo la solución aquí abajito eh, para que la logren visualizar. ¿Ok? Entonces nos dice, suma las medidas de los tres lados para el literal A. 5 más 4 más 7 igual a 16. Y eso nos había dado anteriormente, ¿verdad? Eso es para el triángulo escaleno. Para el triángulo isósceles, que es literal B, que nos dice que sumemos 4 más 5 más 5, y que es igual a 14. Muy bien, eso mide el contorno. Luego nos dice, sumo las medidas de los tres lados del triángulo, que es literal C, y eso es igual
a multiplicar 6 por 3. Porque siempre, ya sea la suma de 3 veces 6 o la multiplicación de 6 por 3 nos dará el resultado 18. Ojo, esto solo para el triángulo equilátero, porque sus lados son iguales. Muy bien. Bueno, y en la parte de comprende, la medida del contorno de una figura se le llama perímetro y se calcula sumando la medida de todos los lados de la figura. Por eso se me salió decirles que este se llamaba perímetro, pero no les quería adelantar porque estábamos hablando de contorno, ¿verdad? Pero siempre a eso, el contorno, a la medida del contorno, ¿verdad? Se le llama perímetro. ¿Okay? ¿A qué se le llama perímetro? A la suma de todos los lados, ¿verdad? Ok. Cuando el triángulo tiene los lados de la misma medida, puedes utilizar la multiplicación. Por ejemplo, el literal C, que nos decía 6 por 3, que era igual a 18. Muy bien. Bueno, espero se comprenda la parte anterior. ¿Sí? Para que usted resuelva el perímetro de los siguientes triángulos. Bueno, por ejemplo, vamos a ayudarlos un poquito. Por ejemplo, tenemos el perímetro de este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Escaleno, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? 7 más 5 más 3. Y eso es igual a 7 más 5, 12 más 3, 15, ¿verdad? 15 centímetros. Muy bien. Vamos con otro. ¿Este qué tipo de triángulo es? El literal E. Es un triángulo equilátero, ¿verdad? Podemos sumar 4 más 4 más 4, que es igual a 12. Perdón, aquí me faltó centímetros. O bien podemos multiplicar 4 por 3. Y eso es igual a 12 centímetros también. ¿Ok? Está fácil, ¿verdad? Bueno, y cuando termine usted va a practicar siempre las tablas. ¿Entendió? Siempre es bueno que vaya practicando. Siempre le voy a estar dejando tablas, así que anímense. Bueno, ahora tenemos el perímetro de rectángulos y cuadrados. Recordemos que el perímetro era la suma de todos los lados. ¿Ok? Ahora bien, tenemos este rectángulo y este cuadrado. ¿Qué cumple los rectángulos? ¿Sí? La clase pasada, que los lados opuestos son iguales. Este lado es opuesto a este, ¿verdad? Ok, voy a sombrear los lados opuestos. Este lado, ok, es opuesto a este. Entonces, ¿qué cumplía? Que eran los dos de la misma medida, ¿sí? Y este lado es opuesto a este. ¿Y qué cumplía también? Con los rectángulos. Que este lado es igual a este. Excelente. Bueno, y si este lado es igual a este, ¿cuánto mide entonces? 3 centímetros. ¿Verdad? Y si este lado es igual a este, ¿cuánto mide? 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, si tenemos este igual a este y este igual a este, podemos sumarlo, ¿verdad? 6 más 6 más 3 más 3. ¿Y eso cuánto es? Eso es igual a 18. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué otra manera podemos sacar ese resultado? Si se fijan, hay 2 6 y hay 2 3. Ah, multiplicando, ¿verdad? 6 por 2 más 3 por 2, ¿verdad? Y para que se vea bonito aquí, para que no nos confundamos, vamos a agregar unos paréntesis.
¿Entendido? Estos paréntesis nos ayuda a saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué habíamos hecho aquí? Vamos a agrupar. Esto se llama agrupar 2 veces 6 o decir 6 por 2, ¿verdad? Ok, lo ponemos en paréntesis. Luego vamos a sumar ese resultado. ¿Y cuántas veces 3 hay? 2, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar por 2, por eso ponemos los paréntesis. Luego igual a 18, ¿verdad? 6 por 2, ¿cuánto es? Ajá, 12. Y 3 por 2, 6. Y 12 más 6 igual a 18. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿y aquí qué cumple? ¿Qué cumplen los cuadrados? Que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces este mide 3 centímetros, este otro mide 3 centímetros y este otro, ¿cuánto mide? 3 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos sumar los cuatro lados, que sería 3 más 3 más 3 más 3 igual a... Ajá, 12, ¿verdad? O bien, ¿cuántos 3 tenemos? 4, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo de la forma 3 por 4. Y eso es igual a 12. Excelente. Bueno, y la solución aquí está. Eh, como, como en el rectángulo los dos lados opuestos tienen la misma medida, tenemos la multiplicación 6 por 2 igual a 12 y 3 por 2 igual a 6. Y 12 más 6 es igual a 18. ¿Ok? Si usted se confunde con lo de los paréntesis, hágalo de esta forma, aparte, las multiplicaciones aparte y luego suma. ¿Entendido? Lo de los paréntesis es un poquito más extendido que explicar, pero es para su siguiente nivel. Pero igual, tengo que explicárselos a grosso modo, un poquito aunque sea. Entonces, si le complica algo de los paréntesis, hágalo de esta forma. ¿Entendido? Aparte, las multiplicaciones. Luego tenemos el cuadrado tiene 4 lados de la misma medida. Entonces escribimos 3 por 4 y eso es igual a 12, ¿verdad? Y en la parte comprende, el perímetro de un rectángulo se puede calcular multiplicando la medida de los dos lados diferentes por 2 y sumando los resultados, así como se muestra aquí. ¿Ok? El perímetro de un cuadrado se puede calcular multiplicando la medida del lado por 4. ¿Ok? Por eso hacíamos la multiplicación 3 por 4. 3 es la medida y ¿cuántos lados? 4, ¿verdad? Bueno, luego tenemos ¿qué pasaría? ¿Ok? Calcula el perímetro de la siguiente figura. Ajá. Vamos a ir viendo qué se puede hacer. Esta es la figura. ¿Sí? ¿Entendido? Esto mide 50 centímetros. Vamos a manchar por aquí. Todo esto mide 50 centímetros. ¿Sí? Y esto mide 30. ¿Ok? Si nosotros prolongáramos aquí, que hay un vacío, ¿verdad? Y prolongamos aquí, completaríamos un rectángulo, ¿verdad? Entonces, si este pedacito mide 20, este pedacito mide 20, ¿cuánto nos falta de este otro pedacito para que llegue a los 50? ¿Cuánto? Ajá. Recuerden, esto mide 20, este pedacito, ¿sí? Y lo que necesitamos es medir este pedacito para saber este pedazo, cuánto mide.
este segmento, ¿ok? Entonces, si esto mide 50 y esto 20, tendría que medir todo esto igual. Entonces, ¿cuánto nos falta para 50? 30, ¿verdad? Entonces, esto mide 30 centímetros. Ahora bien, ¿cuánto mide esto? Este pedacito. Pues tendría que medir lo mismo que nos falta aquí. Pero si este pedacito que está aquí mide 20 y todo esto 30, ¿cuánto nos hace falta para completar los 30? 10, ¿verdad? Muy bien, entonces este pedacito mide 10 centímetros. Muy bien, entonces para calcular el perímetro habíamos dicho que era la suma de todos sus lados. ¿Sí? Entonces vamos a sumar 30, que es esto, que es lo que está en verde, esta línea vertical, más 20, que es la línea horizontal que estoy señalando aquí con el cursor, más 30, ¿qué es lo que mide 30 ahorita? Es esta línea azul, ¿verdad? Luego más 10, ¿cuál es 10? Esta línea amarilla, ¿verdad? Luego más 20, esta línea, que vamos a tener que borrar, ¿ok? 20, ¿verdad? Esta línea roja, más 50. ¿Qué mide 50? Toda esta línea verde, ¿verdad? Entonces, ya teniendo todas las medidas de todos los lados, ya lo sumamos, como hemos hecho aquí. Y si sumamos toda esa cantidad, nos tiene que dar igual a 160. ¿Ok? Espero se haya comprendido. Si no, aquí está la ayuda de este esquema que está aquí. Espero se apoyen en él. Bueno, y luego resuelven. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. Literal A, rectángulo. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 5 por 2 y luego 2 por 2, ¿verdad? Luego el cuadrado. ¿Cuánto miden los lados del cuadrado? Miden 2 centímetros. ¿Y cuántos lados tiene? 4, ¿verdad? Entonces se multiplica 2 por 4. Bueno, y así. Y luego va a ser este ejercicio que va a ser el desafiante para usted, ¿verdad? Entonces trate de hacerlo. ¿Ok? A la hora de presentarme la guía, literal E no lo voy a tomar como nota, pero si puede, hágalo. Trate de hacerlo. Solo esto lo voy a tomar, ¿ok? Y además aclararles que no es necesario que copien todo esto. Solo la parte de resuelve lo puede copiar en su cuaderno y mandarme las fotografías. ¿Entendido? Solo la parte de resuelve. Lo demás lo puede transcribir o bien, si tiene impresora en su casa, lo imprime y lo pega ahí en su cuaderno. Si no, puede esperar que pase después de todo esto, que volvamos a la normalidad. Puede esperar para imprimirlo si gusta no copiarlo, pero guarde los documentos que les comparto. ¿Entendido? Pero esto sí me interesa que lo copie a mano. La parte de resuelve. Bueno, luego vamos definición de prismas, rectangulares y cubos. Bueno, ahorita vamos a ponernos un poquito más difícil los temas. Un poquito. Identifica las características que tienen los cuerpos de cada grupo. Miren, qué bonito. Aquí están como unas cajitas, ¿verdad? Unas cajitas. ¿Qué característica observan aquí? ¿Ah? Estoy esperando. Bueno, no los puedo escuchar, pero sé que están pensando en que todo lo que se ve aquí, esta caja está formado por rectángulos, ¿verdad? Si se fijan, rectángulo aquí, rectángulo aquí, rectángulo aquí, rectángulo aquí, rectángulo aquí, todos son rectángulos, ¿verdad? Y en el grupo B, ¿qué figuras está formada? Por
cuadrados y rectángulos, ¿verdad? Esta cara es un rectángulo, perdón, es un cuadrado y este es un rectángulo. Y aquí igual, un cuadrado, rectángulo, otro rectángulo, un cuadrado, rectángulo, rectángulo. ¿Y el grupo C? ¿Qué son? ¿Qué figuras están siendo representadas ahí? Cuadrados, ¿verdad? Todos son cuadrados. Esta cara es un cuadrado, esta otra cara es un cuadrado, esta cara es un cuadrado. Ok. Y nos dice la solución de Carmen, nos dice los cuerpos del grupo A están formados solo por rectángulos. Excelente, entonces lo deducimos bien. B, los cuerpos del grupo B están formados por cuadrados y rectángulos. Excelente, lo hemos deducido bien también. C, los cuerpos del grupo C están formados solo por cuadrados. Bueno, eso serían las características de todos los grupos, ¿verdad? Recordemos, grupo A, todas sus superficies o caras están formadas por rectángulos. El grupo B, unas de sus caras están formadas por cuadrados y otras por rectángulos. Y el grupo C están formados todos sus lados o caras por cuadrados, ¿ok? Muy bien. Luego comprende el cuerpo que se forma solo con rectángulos o se forma con rectángulos y cuadrados se llama prisma rectangular. Eso anótelo, muy importante. O si no, como le decía anteriormente, espera que si tiene impresora lo imprime, lo corta y lo pega. O si no quiere, no puede, ¿verdad? Espera que pase todo esto y cuando los ciber estén abiertos, logra imprimirlo, ¿verdad? Y pegarlo. Solo deja el espacio en su cuaderno y copia la parte de resuelve. El cuerpo que se forma por 6 cuadrados iguales se llama cubo, ¿ok? Y ya han visto una forma de un cubo en la vida cotidiana, ¿verdad? Ajá. ¿Qué han visto? Unos dados, ¿verdad? En algunas cajas tienen una forma de un cubo. ¿Qué más? Ajá, algunas consolas de videojuegos. Ujú. Bueno, todo lo que se imagina, algunos sí son cubos, otros son prismas rectangulares. ¿Ok? Bueno, determina cuáles de los cuerpos tiene forma de prisma rectangular y cuáles forman de cubo. ¿Cuál es forma de cubo? ¿Ok? Tiene que ir identificando. Ya no voy a dar ninguna de aquí. Usted tiene respuesta de ninguna de aquí. Usted tiene que ir visualizando. Luego nos dice escribe el nombre de dos objetos que tenga forma de prisma rectangular y dos objetos que tenga de forma de cubo. Aquí le voy a decir una pista, un prisma rectangular. Puede ser la caja del cornflake, ¿verdad? Del cereal. Es un prisma rectangular. ¿Ok? Ya dije el del cubo anteriormente. Luego va a practicar las tablas, a reforzar. ¿Ok? Y vamos a pasar a características de prismas rectangulares y cubos. Bueno, nos dice aquí, analiza, observa el prisma rectangular y el cubo, completa la siguiente tabla. Luego nos dice número 2, encuentra las características que tienen las caras y aristas del prisma rectangular y del cubo. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen donde nos dice las partes del prisma rectangular y del cubo. Estas se llaman aristas. Todas las líneas que aparecen aquí se llaman aristas. Por ejemplo, voy a manchar con verde. Este es una arista. ¿Ok? Este es otra arista. Todas las líneas que pasan al borde o en la... ¿Ok? Esta es otra arista. Esta es otra arista. Esta es otra arista. Esta es otra arista.
Esta es otra arista. Esta es otra arista. Vaya, aquí en esta parte me gustaría que tuvieran una caja rectangular, ¿sí? O prisma, de forma prisma rectangular y una caja cúbica o un dado, si es posible, para que cuenten las aristas. Aquí en un plano 2D, porque así es, se llama esto, no se alcanzan a ver perfectamente de una vez las cuántas aristas tiene, ¿verdad? ¿Ok? Ni tampoco las caras, pero tiene que irlas contando. O trate de ver, de imaginárselas. Cuántas aristas y cuántas caras tiene. Los vértices tiene que contarlos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuál nos falta? El que está abajo, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Bueno, y aquí igual. Hay más cubos. Entonces, vamos a completar la tabla. ¿Cuántas caras tiene el prisma rectangular? Una vez ya manipuladas una caja de forma prisma rectangular, vamos a contar cuántas caras tiene. ¿Cuántas caras tiene? Les tiene que salir 6 caras. En el cubo también 6 caras. ¿Y el número de aristas? ¿Cuántas aristas tiene el prisma rectangular? Tendría 12. ¿Ok? Tiene que irlas contando con un equipo adecuado para que usted interactúe con él. 12 aristas tiene el cubo y 12 aristas tiene el prisma rectangular. Lo vamos a ver aquí en esta imagen. Ok, si se fijan, este es el prisma rectangular y vemos que vamos a contar las aristas. Aquí ya se dibuja un poco mejor, un plano 2D, pero se alcanza a ver las aristas, ¿verdad? Como que fuera transparente la caja. Solo se vieran las aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, entonces tiene 12 aristas. ¿Y cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Y en el caso del cubo, igual. Ok, tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. ¿Qué más? El número 2 nos dice características de cara. Bueno, la cara opuesta son de la misma forma y tamaño. Si se fijan en el prisma rectangular, son de la misma forma y tamaño. Esta con esta, misma forma. Esta con esta, misma forma. De arriba y de abajo son la misma forma. ¿Ok? Entonces, esa es una característica. Mientras que en el cubo, ¿qué pasa? Todas las caras de los cuadrados son del mismo tamaño. ¿Se fijan? Todas son iguales. ¿Entendido? Luego nos dice características de las aristas. Hay 4 aristas de la misma medida. Azul, por ejemplo. ¿Se fijan? Aquí está el color. 1, 2, 3, 4. De color azul. Hay 4 aristas de la misma medida que están en verde. 1, 2, 3, 4. Y hay 4 aristas de la misma medida en rojo. 1, 2, 3, 4. ¿Entendido? Ese es en el caso del prisma rectangular. Y la suma de estas tres medidas diferentes sería 12, ¿verdad? Por eso son 12 aristas en total. Y en el cubo, ¿qué pasa? Las 12 aristas tienen la misma medida. ¿Ok? Si se fijan, esta con esta igual a esta y esta igual a esta. Y esta es igual a esta. Todas son iguales. ¿Entendido? Bueno, luego en el caso en la parte de comprende, las características de un prisma rectangular son: las caras opuestas son iguales, las aristas opuestas son iguales. Las características de un cubo son: las caras opuestas son iguales y las aristas opuestas son iguales. ¿Entendido? Bueno, espero se haya comprendido esta parte. Luego en la parte de resuelve. En el siguiente prisma rectangular
Literal A, escribe el número de aristas y caras y vértices. ¿Ok? Si se fijan, aquí está el prisma rectangular y el literal B nos dice escribe el número de aristas que tengan la misma medida, de la arista 1. ¿Ok? Primero va a hacer lo mismo que aquí, las va a contar. Si puede, trate de pintarla, ¿verdad? Para que vaya viendo qué le puede servir y qué no. ¿Ok? Escribe el número de aristas, tiene que contarlas, ¿verdad? Número de caras, tiene que contarlas. Igual, si tiene una caja en forma de prisma rectangular, úsela. Cualquier caja como cornflake o cereal, una caja de zapatos que esté todas sus caras bien. eh, perdón, puede ocupar incluso un libro, una tapadera de un libro. A veces viene en una cajita los libros. También le puede servir cualquier cajita, ¿ok? Que tenga en su casa, que tenga todas sus caras nítidas. Y luego con eso mismo puede hacer la práctica de ir midiendo las aristas y cuáles son iguales para que simule estas y usted va viendo cuáles son iguales a la arista 1. En el caso le voy a decir una pista. La arista 1 es igual a la 5 y a la 6. ¿Ok? Usted me tiene que decir cuáles otras aristas son iguales. Bueno, y por último va a reforzar la tabla del 8. Excelente. Bueno, espero se haya comprendido todo esto. Cualquier duda, solo que me escriban su mami o su papi, su responsable, a mi WhatsApp y con gusto le voy a atender. Pasen un feliz día, cuídense mucho, pórtense bien.